Entonces estamos viendo esta última parte de lo que es algo que se ha formado en una herramienta muy importante en el diagnóstico de enfermedades, inclusive al pie de la cama del paciente, en la terapia intensiva, que es la ecografía. Y la ecografía de pulmones, además de tórax, digamos, ¿no? Es decir, exclusivamente de pulmones, es utilizada con mucha precisión, con mucha correlación con imágenes de tomografía que, como ustedes han visto ayer, son las más precisas. Se usa para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades respiratorias, que incluyen además enfermedades de la pleura. Y en la pandemia han tenido muchísima utilidad y nos han ayudado a no trasladar al paciente sin la descompensación que suele pasar cuando uno traslada a un paciente a hacer, por ejemplo, una tomografía, que como sabemos, la tomografía no está siempre presente en los hospitales, o bajar de un piso al otro, o llevar a un piso o una habitación a la otra habitación, un paciente ventilado, pues lleva riesgos no solamente de inestabilidad hemodinámica, ventilatoria, sino inclusive de desconexión del ventilador o salida de catéteres muy importantes para el paciente, y han pasado muchas cosas, y por eso la ecografía se ha constituido y creo que definitivamente se ha posicionado en el diagnóstico de las enfermedades del tórax y el seguimiento. Después vamos a hablar de algunos conceptos con respecto a la desvirtuación de la misma, en el uso y abuso a veces de la misma para otro tipo de patologías, y realmente otra vez está cayendo en desuso producto de intereses personales. Las ventajas de la ecografía es la disponibilidad inmediata, es accesible, al lado de la cama, no irradia, es rápida, es reproducible. Las desventajas que es operador dependiente, suele haber obviamente siempre aire en pulmón, el coste suele variar, el tamaño del equipo también varía. Ojalá tengamos ecógrafos portátiles más pequeños que obviamente van en detrimento de la calidad de la imagen, pero sí nos ayudan muchísimo a la hora de tomar importantes decisiones. También es importante el tipo de transductor, el gel, etcétera. Requiere un mantenimiento, requiere una mínima formación. Y hay muchos autores que han dicho que la ecografía pulmonar es el nuevo estetoscopio del neumólogo del siglo XXI, por ser inocua, portátil, tiene un costo-beneficio muy alto para poder hacer, lo dije, en un tiempo real, imágenes in situ que nos permita tomar decisiones, y por lo tanto creo que va a formar parte de la formación no solo del internista, no solo del médico general, sobre todo del neumólogo, que hemos hecho cierto tipo de capacitaciones y realmente es muy, muy utilizado. Y ya les voy a comentar unas cosas que siempre, de una vez les comento, llega a tocar la sensibilidad de otro tipo de especialidades cuando no se sabe trabajar en equipo, ¿no ve? Cuando solamente vemos intereses de tipo personal y de otro tipo, pensamos que esta herramienta es exclusiva de los ecografistas o de los imagenólogos, y no es así. En realidad es de todos los médicos, pero ya se van a ver, ya se van a dar cuenta y deben de estarse dando cuenta ahora que son simplemente alumnos, la guerra intestina que ocurre entre bandos, entre personas, el canibalismo médico, que para mí es otro tipo de enfermedad. Bueno, aparte de esto, definitivamente salvando esta situación, que definitivamente tenemos que tener anticuerpos, es necesario la formación, la capacitación y, si es posible, la tenencia de un equipo portátil para que podamos ayudarnos en nuestra práctica clínica y también compartir información. Aquí tenemos ecógrafos, este tamaño es un poquito grande, puede entrar en la terapia intensiva, pero a veces incomoda otro tipo de cuando hay harto personal, cuando hay trípodes cargados de bombas de infusiones múltiples, ventilador mecánico, equipos al lado para procedimientos. Es realmente difícil poder situar esto, lo mismo que un broncoscopio, pero hay equipos cada vez más portátiles. Es importante el tipo de sondas, y para pulmón C
ven este tipo de sondas que son más bien convexas, que tienen una longitud de onda que va de 1000 a 5000 megahercios. También sirve para abdomen y corazón. Entonces, estos hercios penetran mejor, pero tienen menor resolución y son de baja frecuencia. La posición es esta. Esperemos que corra el video. Una vez más tengo problemas, ¿no? Estamos viendo cómo el paciente está en decúbito supino. Claro, esto es cuando el paciente no está crítico. El transductor tiene una posición longitudinal en el espacio intercostal y se van zonificando las zonas, ¿verdad? De esta forma, zona 1, zona 2, donde los límites anatómicos serían la línea media paraesternal, la línea axilar anterior y atrás la línea axilar posterior y una línea media submamilar que divide en 4 cuadrantes y hacia atrás también se pueden dividir en otros 4 cuadrantes y de esta forma ir verificando emitoras derecho e izquierdo y haciendo una puntuación, que hay diferentes tipos de puntuación de acuerdo al patrón de imágenes encontrado, patrón con areación normal, sería lo normal, patrón del tipo alveolo intersticial, patrón de tipo consolidativo, derrame pleural complicado, la presencia de neumotórax son los patrones ecográficos más importantes, donde en el pulmón areado se encuentran las líneas A, donde en el pulmón con síndrome intersticial, ¿no? Alveolo intersticial se encuentra en las líneas B, donde el síndrome de consolidación muestra un aumento de densidad y broncograma aéreo, donde en el neumotórax se ve un patrón en código de barras sin deslizamiento, y en el derrame pleural hay una imagen anecoica y probablemente se ve el signo de la medusa o el sinusoide cuando se ve el pulmón colapsado que está flotando a través de líquido pleural que ocupa el seno costofrénico o cualquier, dependiendo de la magnitud del derrame. Y acá hay, por ejemplo, algún esquemita que es poco lindo para poder mostrarlo, donde vemos el pulmón seco que tiene líneas A, el pulmón húmedo que tiene líneas B, donde vemos en el modo M este signo se llama la arena en la playa, ¿no? Que es del pulmón normal en el modo M. En el modo de Doppler vamos a ver las líneas B, ¿no? Que son estas líneas que se suele verse en el fallo cardíaco, y para diferenciar del distrés se encuentran muchas líneas B finas, importantes, y además una línea irregular en la pleura, ¿ya? Vemos también en el patrón consolidativo justamente un aumento de densidad con broncograma aéreo, ¿ya? Y el punto pulmonar que se suele ver en el neumotórax. Bueno, hay diferentes patrones que uno tiene que estar sabiendo y que se correlacionan muy bien con los hallazgos de tomografía. La gasometría arterial es otro método que nosotros utilizamos en el diagnóstico de enfermedades de insuficiencia respiratoria del pulmón, donde es fundamental, yo les voy a decir desde ahora, además de saber hacer la punción, ¿no ven? Lo hemos dejado, creo, a los laboratoristas, y creo que invadimos muy violentamente a nuestros pacientes por lo que yo llamo la falta de contexto, la falta de control de la energía de los colegas, donde producen algunos accidentes, y honestamente no me gustaría hacerme puncionar mi arteria si me pasa algo, porque veo que se ha perdido la técnica de realización, y lo que es peor, cuando te toman la muestra, muchas veces está contaminada con aire, no está mezclada correctamente con un anticoagulante, se deja muchos segundos o minutos fuera de una aplicación inmediata en el medidor de gases, desnaturalizando justamente la muestra. Y cuando llevamos al laboratorio no sabemos ni no anotamos, ni a nadie le interesa la fracción inspirada de oxígeno, excepto a los médicos que están pegados al paciente, muy responsables, sobre todo los de cabecera en terapia intensiva, o algún neumólogo que está ahí atento a saber cuál es el índice Kirby, que es la relación PAFIO2 que se ha dado a conocer muchísimo en el caso del distrés por COVID, pero eso lo sabíamos hace tiempo. Que es importante saber en gasometría arterial, que lo que vamos a tomar es una muestra de sangre arterial cuando sale del pulmón.
¿no? ¿Y qué vamos a medir ahí? Además de los gases oxígeno y dióxido de carbono, vamos a medir el bicarbonato, el pH, ¿ya? El exceso de base, que son importantes parámetros, ¿no ve? También se puede medir la saturación, pero ustedes saben que la saturación con este método no invasivo nos ayuda muchísimo y reemplaza muchas veces la toma de gases arteriales, ¿no? También en algunos gasómetros se puede medir la carbaminohemoglobina, la metahemoglobina, la carboxihemoglobina, que nos ayudarán a ver si se trata de intoxicación por monóxido, si se trata de hipercapnia, si se trata de algún tipo de hemoglobinas anormales en la sangre. Los parámetros para Cochabamba, esto ya lo verán cuando hablen con el doctor Alfaro, los parámetros según la altitud normales calculados para Cochabamba, 2.500 metros, para La Paz, 3.700 metros, para ciudades más del llano, son variables, ¿no? ¿Por qué? Porque el concepto es importante. A mayor altitud, menor presión barométrica y esto incide definitivamente en la presión de oxígeno que llega al alvéolo. Es fundamental la presión barométrica para ejercer una presión inspiratoria de oxígeno. No cambia la fracción inspiratoria de oxígeno según la altitud. Lo que cambia es la presión barométrica y como baja la presión barométrica, baja la presión inspiratoria de oxígeno. Por lo tanto, lo de la altitud y sus males, que también me gustaría dar esta clase, pero le toca al doctor Alfaro, pues no es cuento del chino, ¿no? O sea, una cosa es sacar ventaja deportiva o hacer ejercer políticamente nuestro derecho de jugar donde uno vive, pero otra cosa es la fisiología del deporte y la preparación y los conceptos de adaptación, aclimatación son completamente diferentes y sí puede haber problemas de rendimiento y no solamente el rendimiento, hay enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el Soroxi. Bueno, ahí lo dejamos, pero es importante saber que estos parámetros que ustedes tienen acá son parámetros de referencia a nivel del mar. ¿Cuándo tomamos los gases arteriales? Cuando queremos valorar la PaFiO2, la oxigenación, es decir, el índice de Kirby. ¿Cuánta fracción inspirada de oxígeno está recibiendo y cuánta saturación, cuánto de PaO2 está recibiendo el paciente? Porque sabemos que por debajo de 300 hasta 200 se puede hablar de una injuria pulmonar, no distresante aún, y debajo de la PaFiO2 de 200 estamos hablando del llamado SDRA, síndrome de estrés respiratorio agudo, y a mayor caída hay mayor severidad, junto con otros parámetros que también se verán en el distrés. Nos sirve también para valorar, si bien la oximetría de pulso nos ayuda muchísimo y está el paciente permanentemente con saturación y que, como sabemos, por la curva de disociación de la oxihemoglobina, que en el eje de las abscisas tenemos una PO2 de 60 y que correlaciona en situaciones de hemoglobina normal, no alteradas, pH normal, nada de fiebre, encontramos una PaO2 en el eje de las ordenadas, encontramos una saturación de 90%, siempre 90% de la saturación de la hemoglobina, que es la importante proteína que transporta el oxígeno, va a corresponder hacia abajo, en el eje de las abscisas, a una PaO2 de más de 60. Entonces, si tenemos una saturación por debajo de 90, automáticamente, insisto, en condiciones de hemoglobinas normales, sin alteraciones, en condiciones de pH normal, sin alcalosis ni acidosis, en condiciones de temperatura normal, sin fiebre o hipotermia, sin alteraciones de la enzima 2,3-difosfoglicerato, tendremos una PaO2 por encima de 60. Entonces no necesitamos hacer gasometría arterial. Habida cuenta de que el 98% de la sangre viaja unida a la hemoglobina. Ese porcentajito que hace casi hasta el 100% está disuelta en el plasma. Esta disolución en el plasma poquita se mide en la gasometría arterial. Y la oximetría de pulso se puede medir en la gasometría arterial, como también el pulsioxímetro que lo tenemos casi todos actualmente y que se ha popularizado. Y con mucha pena veo el desuso a veces o el abuso de este equipo y no saben cuándo pedir gases
Y, por ejemplo, la hipercapnia no lo vas a valorar con esto. Tendrías que hacer una gasometría arterial para ver si esa insuficiencia respiratoria está con hipercapnia o sin hipercapnia. Además, te va a ayudar a ver si tiene componente ácido básico alterado, acidosis metabólica, alcalosis metabólica. Además, si modificamos parámetros ventilatorios, aumentamos la fracción inspirada de oxígeno, por ejemplo, en el ventilador, la presión positiva al final de la expiración, por ejemplo, en el ventilador, cambio de ventilador o modo ventilatorio, administración de bicarbonato, fármacos, etcétera, caramba, tenemos que ver cómo se modifica en un tiempo prudencial nuestro estado de ácido base o nuestra PaO2 o nuestra PCO2. Y en terapia tiene mucha utilidad, pero no se puede decir de rutina. Y una pequeña anécdota, cuando empezó el COVID, como todos hablaban del índice de Kirby y demás cosas, pacientes que tenían un poco de fiebre en la fase 1, en la fase de réplica viral del COVID, ya los médicos en emergencia, porque entraron todos, era como ir soldadito a la guerra sin saber disparar, empezaron a tomar gases arteriales en vez de preocuparse de los síntomas de alarma, digamos, ¿no? Y con el oxímetro de pulso podía tranquilamente uno reemplazar a la gasometría arterial. Por lo tanto, no es de rutina, pero sí hay que hacer en estas condiciones. ¿Qué arterias funcionamos? Preferentemente las arterias radiales, derecha o izquierda, palpando muy bien entre tus dos dedos, ¿no? En el canal donde discurre anatómicamente la arteria radial, y si tienes la probabilidad en paciente que está consciente de infiltrar tantita silocaína, estoy hablando de unos cuantos, ni siquiera ml, estoy hablando de menos de 0,5 ml para poder un aboncito y que te permita, en caso de que no le atines a la primera punción a 45 grados con tu jeringa bien embadurnadita de una sustancia anticoagulante y ojalá con un émbolo desplazable, hacer la punción. ¿Por qué? Porque si tienes la mala suerte de no picarle bien, entonces vas a tocar algún ramículo o algún ramúsculo nervioso y el paciente no va a querer más. Y bueno, se complican las situaciones, pero como eres sádico, sigues haciendo las punciones, sea lo que sea, bueno, se quedan múltiples hematomas, a veces hay sobreinfecciones, etcétera. Estas son las principales, pero si el paciente está fibrilado, el pulso es débil, no puedes puncionar, ya le puncionaron varias veces, puedes irte a hacer las cubitales o braquiales, el borde interno del bíceps, igual, y las femorales serán el tercer sitio en puncionar, aunque después del paro cardiorrespiratorio son las primeras porque no hay pulso palpable que no sea el femoral y ahí tienes que recurrir y presionar importantemente en 3 a 5 minutos después la punción. Acá está la técnica, no corren los videos una vez más, perdonen, 45 grados, ¿no ven? Con situaciones estériles, como la punta agarrando a un lapicero, se hace la punción de la arteria radial y en el caso de que el émbolo sea desplazable, no tienes que estar cambiando la mano para aspirar. En nuestro medio no tenemos estas jeringas desplazables, se han descartado todas las de vidrio y usamos las de plástico, pero bueno, tiene que tener otro operador o tú mismo para que te lo jalen el émbolo y puedas mandar al laboratorio antes de los 30 minutos. Ahí vemos el trastorno ácido-base, donde tenemos un pH de 7.35 a 7.45, que es normal. Menor es acidosis, mayor es alcalosis. Y tenemos que seguir repitiendo esto, ¿por qué? Porque a veces entra por repetición todo esto. Y los trastornos ácido-base son acidóticos cuando el pH está por debajo de 7.35 y alcalosis cuando el pH está por encima de 7.45 y puede ser metabólica o respiratoria, ambos, acidosis o alcalosis. Y tenemos las alteraciones primarias y la compensación que habitualmente ocurre cuando acidosis metabólica baja el pH y baja bicarbonato. ¿Ya? Al bajar bicarbonato, baja la PCO2 para tratar de hiperventilar y mejorar la eliminación de dióxido de carbono. El exceso de base suele estar disminuido. Acidosis respiratoria, que sería lo que nos compete a nosotros, donde tenemos un pH disminuido, obviamente suele haber hipoxemia y hipercarbia, ¿no? Según el departamento, aquí en Cochabamba se habla de más de 40 milímetros de mercurio, estaríamos con hipercarbia y el método compensatorio es retener el bicarbonato. Entonces, muchos pacientes crónicos tienen
aumento del bicarbonato compensatorio, pero para eso tiene que pasar 48 horas como mínimo. En situaciones agudas no levanta bicarbonato, no hay este mecanismo compensatorio. El paciente puede entrar en fallo ventilatorio. En los trastornos de tipo alcalótico, la alcalosis metabólica, donde aumenta el bicarbonato, aumenta el pH y aumenta el dióxido de carbono, es generalmente utilizado por uso y abuso de diuréticos en los hospitales, sobre todo en las unidades de cuidados intermedios e intensivos. La alcalosis respiratoria es tan frecuente que lo vemos al inicio de muchas enfermedades respiratorias, asma, EPOC, neumonía, cuando el paciente está normoxémico pero está hipocápnico, tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, y suele estar compensando con un bicarbonato bajo. Siempre tratemos de hacer el test de Allen, que es ver la competencia de la circulación palmar, cúbito radial, los arcos palmares, apretando, y esto es en la práctica, simultáneamente tanto la arteria radial en el canal como la arteria cubital, sin antes pedirle al paciente que haga una expresión de las manos, una extensión, cierre del puño unas 10 veces, levantas la mano por encima del corazón y dejas levantado unos 10 segundos apretando la arteria radial y la arteria cubital, y después sueltas una de ellas y ves el tiempo de llenado capilar, y si el tiempo de llenado capilar es entre 3 a 5 segundos, de un lado se ve muy bien y te tienes que repetir del otro lado. Eso significa de que no habrá alteraciones, digamos, isquémicas, porque hay una unión de la circulación cubital radial en el caso de que un ateroma se desprenda al realizar una punción en un paciente senil, ¿ok? Evidencia de enfermedad vascular periférica como un fenómeno de Raynaud, caramba, va a ser difícil que hagas gasometría, pero se puede hacer, o cuando el paciente tiene un herpes, o está con celulitis, o tiene tratamiento anticoagulante, caramba, no lo puedes hacer. Voy a entrar a los estudios de laboratorio. Nosotros en bacteriología, estudios citoquímicos, en la residencia hemos aprendido demasiado. ¿Y saben cómo hemos aprendido? Bueno, los que tienen la oportunidad de viajar al exterior, vamos paso a paso, ¿no? Aquí nomás tenemos a veces somos batracios y tenemos o sapos y nos queremos morfar todo de entrada, pero hay niveles jerárquicos en todas partes, creo que menos en Bolivia, ¿no? Donde se ve el mundo al revés. Entonces, tenemos que saber qué es un esputo, cómo se puede tomar la muestra del esputo, qué es un aspirado traqueal, qué es un lavado bronquial, qué es un lavado broncoalveolar, qué es un cepillado bronquial bacteriológico. Bueno, cómo se rotulan las muestras, cómo se llevan las muestras, cómo se debe colocar las muestras, si es que no van a procesarse inmediatamente, si debo colocarle anticoagulante o no, si debo colocar alcohol o no en muestras de líquido pleural, por ejemplo. Es importante saberlo. Si un paciente llega con neumonía y está con un esputo, un mucopurulento o un motoico, y son las 8 de la noche y tienes que tomar la muestra, porque tienes que tomar la muestra, es una neumonía para hospitalizar, enfermería te dice, no, el esputo se debe tomar a primera hora de la mañana. Entonces tú le sacas tarjeta roja porque eso es en condiciones de un estudio no hospitalizado, en un paciente que está sintomático respiratorio, un paciente con bronquiectasias, no es un paciente agudo. Tú necesitas de 4 a 6 horas el inicio de un bolo de antibiótico para evitar la sepsis, pero no vas a esperar eso. Entonces, lo dejan para la mañanita, si es que le toman, ¿no? Porque ahora cada vez estamos trabajando menos, ¿no? No sé por qué no se está llevando a cabo la cultura del trabajo. Entonces, estamos banalizando todo, y todo es la cultura del placer, ¿no? O el displacer, y la cultura de estar bien, sea lo que sea. Entonces, caramba, la muestra queda ahí, o el paciente no esputa en la mañana siguiente porque ya le pasaron antibióticos, ¿no? Y ya no tienes el resultado que tú quisieras esperar, porque el dar antibiótico antes de tomar la muestra ya puede negativizar no solo el resultado bacteriológico, sino también esto que está aquí abajo, que dice tinción de Gram, donde además tenemos que contabilizar y exigir al laboratorio, en la medida de lo posible, que la muestra tenga más de 25 leucocitos por campo. Si tiene más de 25 leucocitos por campo, el bacteriólogo ha visto en 10 campos a un aumento de 100, esa es una muestra inflamatoria infecciosa.
Y además, si no es colonización de vía aérea superior, tendrá que tener menos de 10 células epiteliales por campo en 10 campos, aumento de 100. Cualquier tinción de Gram que no te diga esto, tú tienes el derecho de ir y pedir, doctorita, ¿esta muestra es válida o no es válida? Yo necesito saber, por ahí es su colonización, no es patógena. A mí me interesa saber la tinción de Gram porque si me dicen, tiene cocos positivos dispuestos en racimo, yo pienso en el estafilococo, y si mi paciente tiene algún criterio imagenológico, clínico, factor de riesgo para tener una neumonía comunitaria por estafilococo, tengo que empezar a cubrirlo y depende de la tinción de Gram, pero no te la van a decir, tampoco te interesa a ti, y eso está ahí durmiendo el sueño en los justos. Es importantísimo entonces decir a la enfermería que la muestra de esputo no importa que no lo procesen y no importa que el paciente no esté en ayunas, le tomas la muestra, lo dejas en el refrigerador y a primera hora tú lo llevas, si eres residente o eres interno, al laboratorio. Prácticas correctas de un buen profesional. ¿Qué pasa? El 40% no está disponible por X o Z motivo. 50% la muestra es inadecuada. Antes, habitualmente, de haber o después de haber iniciado el antibiótico y cuando no te dan o no procesan las normas de calidad. Aquí tenemos un diplococo gram positivo, que no es nada más que un neumococo, que es dificilísimo de encontrarlo en el esputo y hay que hacer pruebas de antígeno para poder diagnosticarlo en la orina, imagínense, o PCR. Y el cultivo, igualmente, el cultivo va a tardar, pero vienen todo alegres, doctor, tiene un Acinetobacter. Bueno, ¿y cómo estaba la muestra, no? No, pues se contaminó, el paciente está yendo muy bien clínicamente, ¿no ve? Empezaste ceftriaxone macrólido y te dicen Acinetobacter, pero ahí queda todo. Si no correlaciona todos estos datos que acabo de decirles, la clínica, tú tienes que considerar esa muestra como contaminación o colonización. Y entonces tú tienes que ir con calma, no a 80 kilómetros ni 100 kilómetros en las calles de Cochabamba, donde se deben circular más, hasta 40, ¿no? Realmente vivimos el momento patético de los idiotas últimamente. Idiotas, con I mayúscula. Y vemos los cultivos, vemos el antibiograma, estamos pendientes, preguntando al laboratorio, entrando al laboratorio, pero eso lo hacen los buenos profesionales. Los mediocres no. Entonces, también tenemos que ver que podemos hacer broncoscopía, no en neumonías comunitarias, pero sí en neumonías asociadas a ventilación. Antes hacíamos con mucha frecuencia, las guías ahora indican que es más importante, por el riesgo, por la poca disponibilidad de broncoscopios, hacer esto que es enclavarse en una zona ocupada, el lavado, ¿no?, que va a bañar más o menos 1 millón de alvéolos. A través podemos hacer de este catéter de Halliard, ¿no ve? Que es un catéter a ciego, sí, pero que podemos insertar, tiene su técnica, y hacer lo que llamamos mini lavado broncoalveolar, que también nos ayuda muchísimo, ¿no ve?, a la toma de decisiones. Y al final de cuentas, si el paciente está intubado, podemos hacer el aspirado traqueal. Es importante saber el número de colonias, con unidades formadoras de colonias, y pedirlo al laboratorio, porque no es lo mismo una Klebsiella que sea colonizante a que sea patógena, y ahí tiene que ver la muestra que has tomado y el UFC, el número de recuento de colonias. En la orina eso está bien establecido. En muestras respiratorias nos cuesta un montón hacer entender al laboratorio que necesitamos ese dato, y mucho más a los internos y residentes. Pero como ustedes son alumnos, ya saben que hay puntos de corte diferente para cada una de las muestras. El lavado broncoalveolar casi siempre tiene, cuando es bien hecho en sus situaciones normales, un predominio de macrófagos, que es la célula importante del alveolo, tal vez la más importante, que ocupa el 95%, y fíjense, el resto es linfocitos. Neutrófilos, si no fuma menos del 2%, si fuma un poquito más, y listo, pero si hay neutrófilos incrementados, habitualmente más del 10% de esa muestra, ese lavado broncoalveolar sí es un proceso inflamatorio infeccioso, y sí vemos estos macrófagos cargados con bacterias, diplococcus gram positivos. Ojalá no los vean los doctores de laboratorio, pues podemos hacer inferencia de que esta muestra es representativa y sí puede ser el patógeno, y empezamos el tratamiento dirigido
o desescalamos la terapéutica en algún caso que estamos dando antibióticos de más. Aquí abajo se ve lo que de tanto en tanto hemos visto muy esporádicamente, que es la hemorragia alveolar difusa, que también el lavado broncoalveolar nos ayuda, y la macroscopía. La primera muestra sale transparente, la segunda semisanguinolenta y la tercera de las alícuotas colocadas en el broncoscopio sale más rojiza y cargadas con hemosiderófagos o siderófagos. Aquí estamos haciendo, bueno, esta radiografía data de hace 20 años, imagínense ustedes. Estamos haciendo una toracentesis y sale un liquidito ligeramente hemático, pero hay que ver que basta un poquito de sangre para teñir la muestra. Entonces, tenemos que saber cómo, dónde hacer esto. Todo esto generalmente se ve en la práctica, ¿no? Y la biopsia pleural. Tenemos dos tipos de aguja para biopsiar la pleura. De un tiempo a esta parte se han olvidado los colegas hacer... Bueno, pedir esto que es biopsia pleural, que forma parte de la toracentesis mismo y que te permite hacer el diagnóstico con altísima certeza de tuberculosis pleural, sin llegar a ser el GeneXpert, que tiene menos sensibilidad, tanto de biopsia como de líquido. Mucho menos tiene el hallazgo de bacilos o cultivo, que tarda mucho. Entonces, la biopsia, ya sea con aguja de Abrams o de Cope, con 85 a 90% de éxito, rédito diagnóstico, podemos encontrar el granuloma de Koester, y es un procedimiento barato, entre comillas. Ahora la situación está grave para todos, pero comparado con otros métodos, sí que es barato y muy rendidor. Otras tenemos la videotoracoscopia. ¿Cuándo se indica una BATS acá en Cochabamba? Debería indicarse el derrame pleural, digamos, cuando después de 2 toracocentesis, la citología es negativa o sospechosa de neoplasia no concluyente, que es mucho más rentable que la biopsia. Cuando la biopsia es negativa, cuando tienes un exudado linfocitario mononuclear que no da ni para tuberculosis ni para neoplasia, pero tú sospechas que puede tener y tiene un síndrome, digamos que hemos hablado el día de ayer o antes de ayer, un síndrome de constitucional, ¿no? Con pérdida de peso, los síntomas tipo A o los síntomas tipo B adicionales, ahí te puedes ir a hacer una videotoracoscopia donde vas a tener el 100% de rédito diagnóstico. Ojalá corra este video, si no corre me pongo triste. Parece sí que va a correr. Bueno, no corre, no tengo suerte. Bueno, está corriendo. Esta es una videotoracoscopia donde se ve justamente un pulmón con la pleura visceral. Estimados alumnos cochalas, este pulmón que ven estas cosas negritas acá que se llaman tracosis, lo vamos a tener, o lo debemos tener casi todos en Cochabamba. ¿Lo ve? ¿Y por qué? Ya saben, porque no voy a decir, es la contaminación atmosférica. ¿Y saben qué? La mala noticia es que seguimos importando automóviles. Hay más que cerebros, autos más que cerebros, o sea, cerebros electrónicos más que autos, que es un arma violenta actualmente, igual que la moto, de los ciudadanos. ¿Para qué? Para expresar su, qué sé yo, liberar sus emociones negativas, qué sé yo. Aquí tenía otro video. Recién lo probé, pero bueno, no está dando. La polisomnografía. La polisomnografía es otro estudio, junto con la poligrafía, que los neumólogos estamos preparados para hacerla, para interpretarla y para tratar ¿qué? A nuestros pacientes con hipersomnios. Hipersomnios es el paciente que tiene el ESD, que yo les había hablado en la primera clase, excesiva somnolencia diurna, y que se puede inclusive medir por el índice de Epworth, más de 12, entre 8 y 12 ya es sospechoso, haciendo varios parámetros de medición durante 6 a 8 horas de sueño. Varios, somno-sueño, gráficos. Electroencefalograma, por lo menos 3 derivadas. Electroculograma, para ver si nosotros estamos con movimientos rápidos de los ojos o no. Electromiograma, para ver si tenemos movimientos de tipo síndrome de piernas inquietas. Flujo de la nariz y de la boca, una canulita ahí. Una cincha tóraco-abdominal. El oxímetro de pulso, 3 derivadas de electrocardiograma, un electrodo para medir el tibial anterior, la actividad del electromiografía del tibial anterior, porque la otra era del macetero, para ver si el paciente hace trismos. Ronquido, un pequeño micrófono,
que se mide la intensidad del ronquido y la posición del paciente. Habitualmente, lo más frecuente que se hace es 6 a 8 horas de sueño, se puede hacer en noche partida cuando se quiere titular un CPAP o ver si el CPAP le está siendo útil. Y la información que nos da son en IAS. IAS es el número de eventos que lo tienes que contabilizar por hora. En apneas, que es el cese de la respiración por más de 10 segundos, hipopneas, que es la disminución de la amplitud ventilatoria, más del 50% de lo que debería ser, y los esfuerzos respiratorios incrementados, donde se ve habitualmente un esfuerzo en el flujo de la cánula nasal, un aplanamiento, que esto se acompaña de cambios abruptos en las ondas cerebrales llamadas arousals o despertares inconscientes que hacen una calidad de sueño muy baja. Antes quería preguntarle si se está escuchando bien, Stephanie. Me quedo tranquilo porque empecé a correr porque ya dije como sea, porque todos estos días se está oyendo muy mal. Bien. Relación con la posición, duración de la apnea, grado de insaturación, hay varios parámetros, ¿no? Tanto se miden 3 cosas: cerebro, actividad cerebral, estadio, o sea, de sueño, calidad de sueño. Se ve apneas, ¿no? Flujos y movimientos tóraco-abdominales, si son centrales, obstructivas o mixtas, y se ven movimientos anormales de miembros inferiores, básicamente. Si a eso le añades que además hay caída en la saturación de la oximetría de pulso en agujas, si tienes arritmias, taquicardia, despuesito de los eventos respiratorios, también lo puedes medir. Y también al león que tienes dormido o que tienes durmiendo al lado tuyo, también puedes medir la intensidad de los ronquidos que tienes. Aquí estamos conectando a un pacientito, ¿no? La cincha tóraco-abdominal, los electrocables de electroencefalografía, y podemos hablar esto mucho, pero es cuestión rápida. Tampoco va a correr mi test de caminata que lo estábamos haciendo a un paciente con hipertensión pulmonar. El test de caminata de 6 minutos es un test muy útil, que a diferencia del test de Cooper, que lo hacíamos antes con la carrera libre, el test de caminata se correlaciona con un estadio cardiorrespiratorio normal y se sirve para ver un screening de sujetos normales donde el paciente tiene que caminar 6 minutos, ¿no? Con una distancia medida en metros recorridos, cuya distancia normal para que no se sature el paciente por debajo del 90% o 4 puntos del basal, o aún no aumente su frecuencia de pulso de lo que se espera para la edad del paciente, en esos 6 minutos de caminata no debería pasar esto y debería caminar por lo menos unos 360 metros como mínimo. Si antes de eso el paciente tiene insaturación, tiene disnea, tiene mareos, tiene síncope, tiene fatigabilidad, temblor de miembros inferiores o aumenta la frecuencia de pulso por encima de lo estimado para el individuo, paramos la prueba y decimos que este paciente tiene una prueba de caminata de 6 minutos positiva. ¿En qué enfermedades se pide? Se pide como preoperatorio de una resección para ver el postoperatorio cómo ha quedado. Se mide para el trasplante pulmonar, también pre y post trasplante. No reemplaza el test de ejercicio cardiopulmonar, pero es muy barato, es muy útil, tiene valores predictivos también, ecuaciones de predicción para... hay varias ecuaciones de predicción, ¿no? Para la edad, sexo y si es varón o mujer, etc. También tenemos la posibilidad de ver pre y post tratamiento en una hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar primaria es una cosa que está muy olvidada en nuestro medio y que yo lo voy utilizando muchísimo. A tal punto no lo estamos usando todos nosotros, que los que proveen fármacos para la hipertensión pulmonar se han ido y solo, o sea, tenemos muy pocos y solamente tenemos el inhibidor de fosfodiesterasa 4. Imagínense cuando hay otras alternativas diagnósticas. Pero no voy a entrar en lamentaciones, basta conmigo y mi queja interna y mi frustración interna por la mediocridad. Bien, hasta ahí quería presentarles esto y ahí se acabó toda esta parte inicial. Nosotros me gustaría pasar clases mañana, pero sé que no todos van a pasar. Vamos a hacer una corrida rápida el día lunes de IRAS. Después vamos a hablar de neumonías. Vamos a hablar de tuberculosis la próxima semana y incluye COVID e influenza. ¿Ya? Buenas. Que estén bien. ¿Preguntas?
Intentaré ahora ya, porque si no nos quedamos casas, ¿no? ¿Sabes qué es casas? No, no se puede ver. Me he equivocado yo. ¿De dónde eres? O entonces no eres de Cochabamba. ¿Alguien sabe qué significa casas? Partes sueltas. No, mi vidita, en quechua significa nos quedamos con algo que no es completo, incompletos. Pero ya sé, han cambiado tanto ustedes, les han modificado tanto el cerebrito de ustedes, que quisiera hablarles la verdad, pero no. Pues tengo hijos también que están en su mismo curso y que yo tengo que trabajar intensamente para que no sean manipulados. Powerman manipulan demasiado a través de todo y nos están quitando nuestros valores culturales, nuestra identidad cultural. Parecería que hablar algunas palabras en quechua o hablar en quechua ya está mal, parecería que no está bien. De pronto ha cambiado todo esto de ser multicultural a no saber qué es casa, ¿no ve? Entonces, cuando te encuentres con una pacientita que habla, imagínate una paciente nativa nuestra, de nuestros valles altos, bajos, trópico, que nos hable en quechua, que es bien dulce además y que no le podamos entender tantito, tantita madre le pongamos atención a esto, imagínense qué esperanza tiene ese poblador, ese paciente, si nosotros ni siquiera hacemos el esfuerzo de querer aprender. ¿Qué será cuando el boom de la inteligencia artificial y el snobismo brutal llegue a la docencia y llegue a la medicina? Es decir, tengo pacientes que me dicen, por favor, doctor, quiero que me veas siempre, porque no sé, si yo hago consultas virtuales, pero no sé utilizar mi WhatsApp o mi computadora porque quisiera, pero no sé, y mis hijos trabajan y no me pueden. Yo me pongo a pensar, ¿qué será después? Entonces creo que estamos quedándonos bárbaramente rápidos, pero hay que ver los pros y los contras. No nos olvidemos, chicos, que el tiempo pasa y que hay detrás generaciones suyas que no sé cómo se les van a comportar cuando ustedes tienen una conducta sumamente egocéntrica con el resto. Esto es un momento reflexivo. No quiero hacerlos sentir culpables, no tienen la culpa, son simples y vulgares manipulados y que ustedes tienen que ir a buscar más información, investigar de por qué viene la figura, si es que